Yo creo que hay casos, la mayoría de los casos, lo mejor es que el adicto esté convencido de que tiene que recuperarse, de que tiene que iniciar su camino. Coincidimos con la ley de salud mental de poner al adicto como un enfermo, alguien que no hay que estigmatizar ni ponerlo como un delincuente. Lo que sí pensamos es que parte del desconocimiento que hablaba recién es que muchos adictos necesitan cierta obligación para poder hacer los tratamientos, ¿no? Y muchos chicos, sobre todo los sectores más pobres, cuando caen en el delito, lo que pasa es esto, no los obligan, pero después cuando están presos nadie los ayuda. Porque el problema es que se acuerdan de todos los derechos hasta que cayó preso. Después, cuando cayó preso, es muy difícil o la sociedad se borra. Entonces pensamos que en muchos casos, de hecho tenía un pibe en la Villa 21 que le escribió una carta a un juez para que lo obligue a internarse. Nos parece una locura a nosotros los que estamos acá, pero fue así, porque dice, yo ya no tengo voluntad, oblíguenme a internarme. Y esto que parece algo loco, es algo que se da, pero ¿por qué? Porque no todos tienen la motivación, no tienen al padre, a la madre que le está diciendo. Creemos que la ley en un sentido está bien orientada, pero creo que al hegemonizarse ciertas pautas de pensar en la familia, no sé, muchas veces se dice pensar en una clase media y pensar que todo sucede de esa manera, hace que, bueno, sean impracticables en muchos sectores marginales de la sociedad. Entonces, conozco muchos chicos que le hubiese venido bien una obligatoriedad, ¿no? Los que tendemos nosotros, sin duda, son chicos que vienen libremente, pero sin duda no habría que cerrar el camino para otros casos que son más difíciles. ¿Cómo evalúa la actividad del Cedronar a la fecha? Aspectos positivos y negativos que vea. Y acá había algo parecido. ¿Qué presencia tiene hoy el Estado en la contención y recuperación de las personas con problemas de adicciones? Bueno, el Cedronar, creo que ya en la época de Granero dio un paso importante de reconocer las limitaciones de la propia organización y poder destrabar ciertas cosas que le imposibilitaban algo más ágil, al menos en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajaba. Con la incorporación de Molina hubo una mirada más pastoral, por así decirlo, que se acercó, hubo algún acierto, como fue la de modificar un artículo donde no solamente existían las comunidades terapéuticas, sino otros dispositivos que podían abrirse y que podían ser una respuesta rápida, ¿no? Pero pensamos que el Cedronar durante mucho tiempo no tuvo conducción. Pensamos que en este tema de las adicciones excede ya al Cedronar. Creo que en la Argentina el Cedronar podría organizar, ¿sí?, la reunión, la reflexión, la organización de un planteo de lo que significaría un trabajo serio de Estado y sociedad civil. Porque hay muchas cosas que tienen que ir vía educación, vía un ministerio de deporte, y tendría que tener realmente una jerarquía, el Cedronar casi de ministerio, ante lo grave que está la situación en Argentina. Cuestión de que pueda contar con recursos para poder ayudar en las provincias, en los municipios, en distintos lados. En mi barrio, el único contacto que tengo con los chicos que consumen es verlo en la plaza fumando porro. ¿Cómo empezar? Por otro lado, mamás asisten a la parroquia sin saber qué hacer con sus hijos. ¿Cómo empezar? Bueno,
el camino me parece que no es cortarse solo, tratar siempre de buscar en la comunidad la respuesta. Hay grupos que a lo mejor no llegan a armar algo como lo que armamos nosotros, pero comenzaron, sí, y ya están funcionando, y después dan otro paso más con los grupos de autoayuda. Entonces, cuando vos ponés un grupo de autoayuda ya tenés una respuesta. Le podés decir al pibe, mira, podés venir aquí a la parroquia o al centro comunitario en tal horario y ahí te vamos a escuchar y vamos a dar una mano. Me parece que es importante el unir fuerzas y acercarse, en este caso al cura, para poder armar algo pequeño y de lo pequeño ir avanzando, ¿no? En antropología se habla de la cultura de la pobreza respecto de los vínculos parentales. ¿Cómo se trabaja con sus afectos? ¿Qué pastoral urbana se trabaja con ellos? Sí, yo creo que hay una sala de culturas, dentro de la cultura, yo creo que hay una sola cultura y que tiene muchas expresiones diferentes y es importante detectar que inclusive dentro de la cultura de los barrios más humildes hay diferentes expresiones. Yo, por ejemplo, estaba en la Villa 21 de Barracas, donde la mayoría son paraguayos y la mayoría trabaja como la construcción, las señoras como personal doméstico. Ahora estoy en otra villa donde hay una gran proporción que son cartoneros, que están con cooperativas de cartoneros. Entonces, creo que cuando uno se mete en cada barrio va encontrando un perfil diferente y tiene que tratar de responder a ese perfil, ¿no? Y encontrar los valores y los desvalores que pueda tener el lugar y poder trabajar en ellos. Pero inclusive no se puede decir todas las villas o todos los barrios de clase media o todos. Creo que hay una singularidad que el grupo que trabaja ahí, que tiene que armar este círculo virtuoso, tiene que tratar de captar. Entonces, un barrio, por más que sea clase media, que está, no sé, en propiedad de edificios y de varios pisos, no es lo mismo que uno de clase media, que son todas casitas en donde puedes tocar el timbre y encontrarte con el otro. Entonces, desde el modo ya en que te relacionás, te vinculás y se vincula la gente entre sí, es diferente. Entonces, entendemos que la droga está en todos lados. Bueno, habrá que ver en cada lugar de qué manera nos aproximamos a la gente y qué propuesta le damos. ¿Cómo toman este trabajo los narcos? ¿Ponen palo en la rueda? ¿Qué recomienda para hablar con ellos si fuese necesario? Un chaleco. Yo creo que es muy importante el trabajo. Esta es una buena pregunta, sobre todo para aquel grupo que quiere iniciar un trabajo. A mí, por el documento que expliqué hoy, me amenazaron de muerte, me quedé, pero después, para no poner en peligro a la gente que trabajaba conmigo, tuve que dar un paso al costado e irme a Santiago del Estero. Aprendí mucho en Santiago, pero yo tenía que seguir siendo párroco de ahí, ¿no? Pero tuve que dejar el lugar. Me parece que hay que distinguir el que trabaja en territorio, tiene que abocarse al trabajo en territorio, sabiendo que si lo deja, otro no lo va a realizar, ¿no? Entonces, si cuando ya logró un compromiso muy grande, tiene una responsabilidad muy grande en esos chicos que confían en él, que a lo mejor lo lleva a jugar al fútbol, van viendo un líder positivo en ese joven, en ese adulto que lo lleva, un guía para el día de mañana. Ese chico es muy probable que no caiga en las adicciones y si cae en las adicciones tenga un referente que lo ayude a salir. Entonces, esa persona trabaja en territorio. Esa persona no tiene que estar en la denuncia. Esa persona no tiene que involucrarse y decir, bueno,
vamos a escrachar a medio mundo acá, en este barrio, porque salvo que decida eso, pero entonces, si decide eso, sepa que se tiene que ir. O sepa que también pone en riesgo a mucha gente. Entonces es muy importante el equilibrio en el trabajo. Y saber que lo que hacemos es un trabajo a largo plazo. Y también un trabajo que muchas veces trae sinsabores. Nosotros tuvimos muchos chicos que han muerto por culpa de la droga, por culpa de la violencia que era la droga. El narcomenudeo que va destruyendo ese tejido social de los barrios que se caracterizaron siempre por su solidaridad. Entonces, este daño tiene que ser denunciado por aquellos que ejercen una responsabilidad más grande y que están en otro lugar que no es el territorio. Hace falta de los dos trabajos, pero no mezclar aquel que, salvo que esa persona decida cambiar, y bueno, al decidir cambiar podrá tener mayor libertad y no poner en juego la vida de los que la rodean. Con respecto a un hijo adicto, ¿es bueno dejarlo llegar a tocar fondo para que pida ayuda o hay que ejercer alguna presión? Es difícil. Una de las cosas que nosotros tenemos es la reunión de padres. A veces en la reunión de padres te cae un papá o una mamá y su hijo no va al centro de recuperación. A veces felizmente coinciden los dos, pero muchas veces tenemos al papá o a la mamá que necesita, frente al drama que está viviendo, poder compartirlo con gente que sabe o que pasó el mismo problema, para no transformarse en un codependiente que termina no solamente no ayudando a su hijo, sino haciendo que la vida familiar sea insostenible y perjudicando la vida de otros hijos que a lo mejor no están en la droga. Entonces, en esas reuniones, que aquí en Rosario deben haber también, que son de los Nanón y Naranón. Me agarró un lapsus. Naranón. Vos decís, nosotros tenemos los propios, pero digo, son interesantes porque en ese apoyo que reciben de la comunidad que los recibe, van sintiéndose cada vez más libres de poder hablar, de poder escuchar la palabra, que a lo mejor es una experiencia vivida y que de esa experiencia vivida puede sacar una conclusión de cómo actuar. Tenemos muchas familias que han sido codependientes tantos años y después con estas palabras en donde cortaron, lograron que su hijo recapacitara con el tiempo. Así que muchas veces, no sé si es meter presión, pero sí ser claros con el chico, no pensar que... yo llegué a tener una mamá que le compraba marihuana porque tenía miedo que el hijo fuera a robar y a lastimar a alguien. Porque en ese momento hay que estar en la piel de la madre, ¿no? Entonces, por eso cuando tiene que pensar qué hacer, le resulta muy difícil. Y bueno, a la mujer, a esta mamá, que es muy buena, es una amiga nuestra, hoy se le dijo cómo proceder. Bueno, empezó a tener más libertad, a no sentirse tan culpable y a poder ayudarlo en serio al hijo. Después el hijo empezó el tratamiento. Entonces, hay que meter, no sé si presión, pero sí hay que ser claro de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que le perjudica a él, de lo que está perjudicando a la familia. Eso sí, la claridad tiene que ser fundamental porque muchas veces el pibe pierde todo tipo de noción. Tenemos en los barrios un problema que es inclusive el delito, ¿no? El delito como un problema relacionado con adicciones. Hay un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que lo recomiendo, que es Vulnerabilidad Social, Adicciones y Prácticas Delictivas, en donde están, hay un estudio bastante bien hecho de chicos que ya están internados. Entonces, en base a esa población, un trabajo de menores, mayores, del delito, de si consumían antes o si consumieron después de empezar a delinquir, la relación
Y es realmente muy explícito la relación que se va dando, ¿no?, entre la adicción o la droga después y el delito en la vida de los chicos. Y las dos cosas lo van deteriorando cada vez más. Entonces es muy importante la palabra clara. Hay dos preguntas que se pueden relacionar o pueden ir juntas. ¿Qué les diría a aquellos que defienden el consumo de drogas como algo cultural? ¿Y qué opina de los fármacos legales? Bueno, los que opinan en esto, pienso que lo primero que tenían que hacer es irse un tiempo a vivir a la villa, ¿no? O sea, creo que la mirada de muchos, por eso decía en la charla al principio, esta mirada supuestamente progre, ¿no? Yo digo, uno es progresista. De hecho, las palabras que hacemos, los trabajos que hacemos, queremos un cambio para mejor. Ahora, pensar en ese cambio significa pensar en el más pobre. Entonces, cuando yo pienso, como les decía antes, en que fumarse un porro en un barrio cómodo de Rosario es lo mismo que fumárselo en Ludueña, es porque realmente no sé dónde estoy viviendo. Cuando uno piensa en serio en el más pobre y se pone en la piel del más pobre, en lo que sufre, en esto que decimos que la Argentina no tiene dispositivos en las provincias, en los municipios, para poder responder a este drama que viven estas familias. Entonces, sinceramente, nos encontramos ante propuestas muy egoístas, en donde también defienden, y como les decía al principio, cuando yo leo estas propuestas de liberación, apelan a las reglas del mercado. O sea, los progresistas aplicando las reglas del mercado de un capitalismo salvaje para poder solucionar la vida de una sociedad aplicando el narcotráfico. Entonces, realmente uno queda perplejo y dice, bueno, ¿qué es el progresista? Y acá es donde nosotros como cristianos y no cristianos tenemos que proponernos la búsqueda de qué es el progresista en serio. Creo que, no sé, para mí, creo que en esto podríamos charlar un montón de tiempo, y no es el momento, pero para mí, el progresista es el que piensa el bien común, no solamente el bien personal, que piensa en su libertad, pero también en la libertad del que está en la villa o está en la cárcel, porque el consumo de droga lo llevó a la cárcel, porque lo llevó al delito, o el que está en el cementerio de Rosario, porque lo mató una banda, como vemos en muchos paredones ahí de los barrios más pobres de Rosario. Entonces, esto aplicado a cualquier ciudad. Por eso me parece escandaloso los que defienden estas cosas. En los tratamientos que realizan los chicos, salen y regresan. En los tratamientos que realizan, salen y regresan a su hogar. ¿Hay mucho porcentaje de recaída? Sin duda, para nosotros la recaída es parte del proceso. O sea, no lo tomamos como, uy, es una tragedia. Sí le decimos, es un problema, pero vas a superar. Nosotros, al tener este dispositivo del Hogar de Cristo, que es un centro barrial, una experiencia de desintoxicación, de camino espiritual, lo hacemos volver y lo seguimos atendiendo. Porque el Hogar de Cristo lo que tiene es que al chico lo asumió en su totalidad. Entonces tenemos un chico que tiene su hijo, tenemos otro chico que quiere aprender un oficio, tenemos un chico que lo echaron de la casa. Entonces tenemos que tratar de buscar los dispositivos adecuados para cada uno. El problema es cuando en una comunidad terapéutica termina el proceso y cuando vuelve no encuentra un lugar como el Hogar de Cristo. Por eso pensamos que estas cosas se complementan. En una buena comunidad terapéutica, si el chico sale y vive en León Suárez, donde estoy yo ahora, y va a encontrar un lugar que lo va a recibir. Y entonces esa comunidad terapéutica puede estar tranquila que ese chico está recibiendo un grupo de autoayuda
se le va encaminando, se lo va acompañando en ese proceso que inició en ese lugar. Entonces, es muy importante, una vez medimos los que salían de nuestro proceso y con números que daba Leonardo de comunidades terapéuticas que trabajan muy bien, pero que sin embargo le faltaba este dispositivo que es cuando salen. Porque cuando salen vuelven al mismo barrio y están los mismos tipos que venden y los mismos compañeros de consumo. Entonces vimos que nuestro porcentaje era mucho más alto, pero no porque fuéramos mejores, porque a lo mejor las comunidades se trabajaban muy bien, sino porque lo acompañábamos en el día después que salía de esa experiencia tan positiva. Porque imaginamos un chico que después de muchos meses logró salir de la droga, logró sentirse bien, lo buscó durante mucho tiempo y bueno, necesita por lo tanto una compañía durante mucho tiempo para poder fortalecer esa decisión. Yo vivo frente a la iglesia Domingo Sabio y veo cómo se preocupan los padres, en especial el padre Jorge, que juega la pelota con estos chicos con problemas, pero siguen robando y cuando llegan a sus casas los padres son alcohólicos. Mi pregunta es, ¿esa situación se puede recuperar? El padre Jorge no sé cómo juega la pelota, no sé si se le puede recuperar eso. Yo creo que hay un tema que la pregunta tiene y que es importante, es el alcohol que no es tomado como una droga, o sea, está como culturalmente aceptado. Fíjense que ahora nos quieren hacer aceptar que lo otro también es algo cultural. Entonces, lo mismo que criticaban, lo mismo te lo proponen para que aceptes. Entonces, el alcohol, yo recuerdo un santiagueño, muy buen tipo, que vino llorando porque descubrió que su hijo fumaba marihuana. Pero él se tomaba hasta la temperatura. No lo veía como un problema. Entonces, el alcohol, al estar naturalizado y aceptado como una pauta, fíjense que lo aceptamos, que uno dice el sabor del encuentro y no dice un mate, dice Quilmes. Entonces parece que el sabor del encuentro no es un mate en la Argentina, donde todos tomamos mate, donde el mate es el símbolo de compartir, del charlar, de la confesión, de todo. Todos te dicen Quilmes. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que el sabor del encuentro es Quilmes y no un mate. Entonces, esto es real. La pauta es, el alcohol no está mal, la droga sí está mal, la marihuana es, las dos están mal. Entonces, en este tema hay que trabajar mucho con los padres y saber que los chicos que tienen estas adicciones, muchas veces vienen o de padres que también tienen adicciones, no solamente al alcohol. Yo tengo muchos chicos que el padre fuma marihuana, consume cocaína y bueno, ¿cómo lo podés ayudar? Doble trabajo. Y cuanto más promueven las drogas en la sociedad, más trabajo tenemos. A veces me dicen, padre, ¿por qué ustedes se oponen, los curas villeros? Y digo, mira, a nosotros no nos va a cambiar nada, porque ustedes van a cambiar la ley y van a estar cómodamente en sus casas, tranquilos, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros nos vamos a corrernos del barro y vamos a seguir ayudando, como hace el padre Jorge, que seguirá jugando la pelota con los chicos hasta que le den las tabas, ¿no? O sea, el compromiso nuestro va a seguir. O sea, estas leyes pueden perturbar la vida de la sociedad, harán más difícil el trabajo, como es ahora, en donde hablamos de segunda y tercera generación, muchas veces, de adictos. Te voy a juntar dos preguntas. En su experiencia, ¿cuánto influyó el consumo en hechos de violencia de género? Y hay otra, dice, hablas de chicos y entiendo que en su mayoría el tema afecta a los varones. ¿Cómo se dan las mujeres? ¿Qué pensás del tema? No alcanzo.
maneras. Sí, yo digo chicos, te decir chicos, ahora es la moda decir chicos y chicas, todos. Yo digo, nosotros aprendimos que esa era una forma genérica de... Pero es verdad, por si no quedó claro, está buena la pregunta. Con las chicas, al principio no teníamos un trabajo hecho. Pensábamos que esto fundamentalmente golpeaba la vida de los varones. Hasta que una chica, una trabajadora social, nos dijo: padre, ¿por qué hay tantos varones y alguna chica nada más? Y porque el consumo generalmente... Dice, yo le voy a demostrar a usted que no es así. Y nos demostró que no era así, ¿no? Eso es lo bueno de tener un trabajo abierto y en donde todos pueden aportar algo. Y esta chica nos mostró y empezamos a armar un montón de dispositivos para mujeres hasta hoy que tenemos una granja para chicas, en donde es mucho más difícil. Tenemos que acompañar a las chicas, muchas veces están embarazadas, tienen sus niños, tienen sus enfermedades colaterales después con producto de la adicción, de la situación de calle. Bueno. Así que realmente es un trabajo que hay que, en algunas cosas evidentemente van juntas, en otras separar y bueno, hemos iniciado un camino en esto. Y realmente es mucho más serio a veces la recuperación de las chicas que de los varones, ¿no? Bueno. Hay una pregunta, dice: para el hogar de Cristo, ¿se inspiraron en el gran trabajo de San Alberto Hurtado con los más necesitados? El más necesitado, el más pobre es Cristo, una frase de San Hurtado. Sí, realmente en esa época leímos mucho, los curas de las villas, trabajamos bastante en la Villa 21, los textos de San Alberto Hurtado. Nos parecía que necesitamos hacer lo mismo. Nosotros teníamos nuestra camioneta y teníamos que ir a buscar a los chicos. San Alberto Hurtado lo que hacía en Chile era ir a buscar a los chicos y llevarlos a los hogares de Cristo, donde les daba educación, les daba un porvenir. Y bueno, en este caso también le pusimos el hogar de Cristo porque pensábamos que era un rol que teníamos que cumplir en el barrio. Ir a buscarlos porque ni siquiera tenían la capacidad de ir al centro de recuperación por sus propios medios. Así que esa camioneta de Hurtado, bueno, nosotros fue inspiradora y realmente su trabajo en Chile, que es extraordinario, nos sirvió para inspirarnos en el trabajo que estamos haciendo en la recuperación. Acá nos hablan de la destrucción sistemática de la familia, no significa un escollo casi insalvable y no es un caldo de cultivo por la adicción, sin duda. O sea, la familia es algo que tenemos que trabajar y fortalecer, es indispensable fortalecer a la familia. Lo que sí no tenemos que pensar que solamente en familias disgregadas se mete la droga. Vamos a encontrar familias extraordinarias que el chico, por curiosidad, por distintos motivos, entró en un camino muy difícil y la familia vive preguntándose en qué nos equivocamos. Y a veces no te equivocaste en nada, ¿no? O sea, la droga se va metiendo como por una rendija y va minando la vida de esa familia, ¿no? Sí, dice, en esta época no solo se consume droga en la villa, también se consume en la clase media y la clase alta. ¿Por qué motivo sucede este fenómeno en las clases sociales y cómo poder afrontarlo o atacarlo? Es que a veces la marginalidad hace que uno pierda ese sentido de la vida, pero también la opulencia y lo que decíamos antes, ¿no? Puesto la mirada en el placer como búsqueda de la felicidad y olvidarnos que la felicidad pasa por otro carril de la vida, no por el placer. Entonces, una persona que puede tener todo a su alcance, no ser feliz y encontrar en estos lugares como la droga una forma de tapar agujeros que tiene en su vida, ¿no? Entonces,
en los sectores más acomodados y en los sectores más marginales, quizá vamos a encontrar la misma